Cuando llegó a consulta, no habló de dolor fuerte, habló de molestia. Me dijo que era algo que iba y venía, que algunos días casi no lo sentía, y otros no podía dejar de pensar en ese dedo. Lo curioso es que no veía nada raro en la uña, y por eso había pasado tanto tiempo sin consultar. Al observarla, entendí de inmediato por qué estaba confundido. La uña se veía aparentemente normal, buen color, sin cambios evidentes. Pero el borde tenía una curvatura muy específica, de esas que solo empiezan a dar señales cuando ya están presionando donde no deberían. Le expliqué que muchas uñas encarnadas no empiezan con un dolor intenso, empiezan con una sensación incómoda, difícil de describir, que hace que la persona esté pendiente del dedo sin saber exactamente por qué. Cuando inicié el procedimiento, le fui explicando cada paso, no para generar expectativa, sino para que entendiera qué estaba pasando, porque una uña encarnada no es solo una uña mal cortada, es una uña que cambió su forma de crecer. En cuanto liberé el primer borde, su reacción fue inmediata. No fue un gesto exagerado, fue un suspiro. Ahí siempre confirmo algo. El cuerpo se acostumbra a la presión, pero cuando esa presión desaparece, lo nota de inmediato. Le expliqué que en muchos casos, la uña se va encarnando de forma progresiva, no de golpe, poco a poco. Por eso la molestia se vuelve parte del día a día y se normaliza. Mientras continuaba, me dijo algo que escucho muy seguido. Yo pensé que esto era normal. Y esa frase lo cambia todo. ¿Por qué no? No es normal convivir con una molestia constante, aunque no sea intensa. El cuerpo no insiste sin motivo. Seguí trabajando con calma, observando cómo respondía la uña, cuidando que ese borde quedara liberado sin forzar nada. En estos casos, la precisión es más importante que la rapidez. A medida que avanzaba, la tensión fue desapareciendo, no porque estuviera pasando algo impactante, sino porque el origen de la molestia estaba siendo corregido. Y todavía hay algo muy importante que ocurre en este tipo de procedimientos, algo que casi nadie explica y que marca la diferencia entre que el problema quede ahí o vuelva más adelante. Mientras avanzaba con el procedimiento, aproveché para explicarle algo que muchas personas desconocen. Una uña encarnada no siempre se presenta igual en todos los pacientes. Hay uñas que se encarnan de forma evidente y otras que lo hacen de manera silenciosa, sin señales externas claras. Y estas últimas suelen ser las que más confunden. Le dije que en su caso, la uña había ido cambiando su dirección de crecimiento poco a poco. No fue algo repentino, fue un proceso lento, casi imperceptible, hasta que el cuerpo empezó a enviar pequeñas señales. No dolor intenso, no inflamación visible, solo una molestia persistente. Ese tipo de casos son los que más veo en consulta. Personas que llegan diciendo que no es tan grave, pero que llevan semanas o meses pendientes de ese dedo, acomodándolo, cuidándolo, evitándolo sin darse cuenta. Mientras trabajaba, observaba con atención cómo respondía la uña. Cada uña tiene su propia memoria de crecimiento. Algunas tienden a cerrarse más, otras a presionar siempre el mismo punto. Por eso no se trata solo de desencarnar, sino de entender por qué esa uña llegó hasta ahí. Le expliqué que muchas veces el error está en pensar que todas las uñas se deben tratar igual, y no es así. Lo que funciona para una persona, no necesariamente funciona para otra. La forma, el grosor, la elasticidad, todo influye. En cierto momento me dijo, ahora entiendo por qué no se me quitaba. Y eso es clave, porque cuando la persona comprende el origen del problema, deja de sentirse frustrada y empieza a tener claridad. Seguía trabajando con precisión, sin apurarme, asegurándome de que el borde quedara correctamente liberado. En este tipo de procedimientos, ir despacio no es perder tiempo, es prevenir que el problema se repita. Le conté que muchas uñas encarnadas vuelven no porque el procedimiento esté mal hecho, sino porque nadie explicó cómo cuidar el crecimiento después. Y ese detalle marca una diferencia enorme. Mientras hablábamos, noté cómo su cuerpo se relajaba, no por algo espectacular, sino porque la sensación que lo había acompañado durante tanto tiempo ya no estaba ahí. Es un cambio sutil, pero muy claro para quien lo vive. También le aclaré algo importante. No todas las uñas encarnadas avisan de la misma forma. Algunas duelen al tacto, otras solo incomodan en ciertos momentos, pero ninguna aparece sin motivo. Siempre hay una causa detrás. Le dije que muchas personas esperan a que el cuerpo grite para consultar, cuando en realidad el cuerpo primero susurra. Y quienes escuchan ese susurro suelen tener procesos mucho más simples. Mientras terminaba esta parte del procedimiento, le expliqué qué observar en los próximos días, no desde el miedo,
sino desde la conciencia. Saber reconocer una señal temprana cambia completamente la historia. Y esto es algo que quiero que quede claro para quienes están viendo este tipo de casos. Desencarnar una uña no es solo resolver el presente, es evitar que el mismo punto vuelva a convertirse en un problema más adelante. Todavía hay varios aspectos importantes que quiero contarte sobre este tipo de procedimientos, sobre errores comunes que veo en consulta, y sobre por qué algunas uñas tienden a encarnarse una y otra vez si no se aborda el origen. Hay un momento, durante este tipo de procedimientos, en el que siempre confirmo si el enfoque fue el correcto. No es algo que se vea a simple vista, es algo que se percibe en la respuesta del tejido y en la sensación que la persona describe mientras trabajo. En este caso, la uña comenzó a comportarse de forma mucho más natural a medida que el borde quedaba liberado. Eso me indicó que la presión era el verdadero origen de la molestia, no otra condición asociada. Y ese detalle es fundamental, porque define cómo se debe manejar el crecimiento a partir de ese momento. Le expliqué que muchas personas creen que una uña encarnada aparece solo por cortarla mal, pero en realidad influyen varios factores: la forma del dedo, el tipo de uña, la repetición de ciertos hábitos y hasta la manera en que el cuerpo responde a la presión constante. Mientras avanzaba, le comenté que hay uñas que tienden a cerrarse como un arco. No lo hacen de un día para otro, lo hacen de forma progresiva, y cuando finalmente generan molestia, ya llevan tiempo adaptándose a esa posición. Eso suele generar confusión, porque la persona no recuerda un momento exacto en el que todo empezó. Solo recuerda que, un día, esa incomodidad ya estaba ahí. También le dije algo que siempre recalco: ignorar una uña encarnada en sus primeras etapas no hace que desaparezca, solo hace que el cuerpo se acostumbre. Y el cuerpo se acostumbra a casi todo, incluso a lo que no es normal. Mientras hablábamos, le fui mostrando cómo quedaba el borde de la uña, explicándole por qué era importante no intervenir por su cuenta después, y por qué manipular ese lateral sin conocimiento suele empeorar la curvatura. En consulta veo muchos casos que llegan después de varios intentos fallidos en casa, no por mala intención sino por falta de información, y por eso considero tan importante explicar, no solo tratar. Seguía trabajando con cuidado, asegurándome de que la uña quedara con una dirección de crecimiento más favorable. En estos casos, el detalle marca la diferencia entre un alivio temporal y una solución duradera. Le dije que no todas las uñas necesitan el mismo tipo de seguimiento, pero todas necesitan observación. Aprender a reconocer una señal temprana evita procesos más largos después. Y mientras avanzaba, pensaba en cuántas personas están viendo este tipo de procedimientos y se sienten identificadas, pero siguen posponiendo la consulta porque creen que no es para tanto. Todavía hay algo más que necesito explicarte sobre este tipo de casos, algo que suele pasar semanas después y que define si el resultado se mantiene en el tiempo. Semanas después de un procedimiento como este, es cuando realmente se ve si el abordaje fue correcto, y por eso, durante la consulta, siempre explico qué esperar y qué no para generar preocupación, sino para evitar confusiones. Le comenté que, al liberar una uña encarnada, el cuerpo necesita un periodo de adaptación, no porque haya pasado algo fuerte, sino porque esa zona estuvo recibiendo presión durante mucho tiempo, y ahora esa presión ya no está. El cuerpo reconoce ese cambio. También le expliqué que hay personas que al notar alivio, creen que el tema está completamente resuelto, y dejan de observar la uña, y ahí es donde, en algunos casos, el problema vuelve, no de inmediato, sino de forma gradual. Por eso insisto tanto en la prevención. Le dije que una uña encarnada que reaparece casi nunca lo hace por el mismo motivo inicial, sino por un nuevo patrón que se forma si no se corrige el crecimiento, y ese patrón se puede modificar si se actúa a tiempo. Mientras hablábamos, aproveché para explicarle cómo identificar una señal temprana. No se trata de buscar dolor, sino cambios sutiles, una sensación diferente al presionar, una ligera incomodidad siempre en el mismo punto, o la impresión de que la uña empieza a cerrarse nuevamente. Esos detalles son los que hacen que un seguimiento sea sencillo y no se convierta en un problema mayor. También le aclaré que cada uña tiene su propio ritmo. Algunas responden rápido, otras necesitan más tiempo para adaptarse. Compararse con otros casos no tiene sentido, porque cada cuerpo responde de manera distinta. Durante el procedimiento me aseguré de dejar el borde con una forma que facilitara un crecimiento más recto, no forzado, no artificial, sino respetando la estructura natural de la uña. Ese equilibrio es clave. Le dije que el objetivo no es pelear con la uña, sino guiarla, y cuando se entiende eso, el cuidado posterior deja de ser una carga y se vuelve parte de la rutina. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden,
porque creen que desencarnar una uña es algo puntual, cuando en realidad es parte de un proceso más amplio de educación y prevención. Aún queda algo muy importante que quiero contarte sobre este tipo de procedimientos, algo que suele marcar la diferencia entre quienes vuelven a consulta por el mismo motivo y quienes no. Antes de terminar, le dejé algo muy claro. Desencarnar una uña no es solo aliviar una molestia puntual, es entender cómo esa uña se comporta, cómo responde a la presión y qué necesita para crecer de forma más saludable. Cuando eso se comprende, el problema deja de repetirse. Le expliqué que la diferencia entre quienes vuelven a consulta por lo mismo y quienes no, casi nunca está en el procedimiento en sí, sino en la información que reciben y en la atención que prestan a las señales tempranas. Porque el cuerpo avisa, siempre avisa, solo que muchas veces no sabemos escucharlo. Este tipo de casos me recuerdan por qué es tan importante no normalizar la incomodidad, aunque sea leve, aunque no se vea nada extraño. Las uñas hablan antes de que el problema se haga evidente. Si llegaste hasta aquí y te sentiste identificado con esta historia, presta atención a esas pequeñas señales que sueles ignorar. Muchas veces, atenderlas a tiempo cambia completamente el proceso. Y si quieres seguir viendo más casos reales, explicados con calma y desde la experiencia profesional, quédate en el video, porque aquí seguimos hablando de salud, ungueal, prevención y soluciones reales.